Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, ¿bien y usted? Bien, bien. Chicos, ¿se me escucha bien el audio? Sí, profe. Ya, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va en sus semanas? ¿Tienen semanas de prueba ya esta semana o no? ¿O de trabajo, de informe? ¿Están en semanas de entrega? Sí, profe, toda la semana. Sí, me imagino por la fecha, ¿o no? Bueno, ¿vieron ustedes ahí que yo les cambié la fecha de la entrega? Quedó ¿Para para el... qué? Quedó para la próxima semana. Sí. Ya, principalmente porque veía que varios me han hecho hartas consultas del trabajo. Entonces, como yo siempre les comento, creo que un informe, una tarea, es una muy buena instancia para que ustedes aprendan mucho más de lo que ya saben. Por lo tanto, cada pregunta que ustedes me hacen, cada consulta, para mí es muy bueno saber que están ustedes investigando y están aprendiendo. Por lo tanto, si podemos desplazar una semana más la entrega, para mí no tiene ningún problema. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, ustedes estén mostrando interés por estar aprendiendo, estar consultando sobre conceptos, sobre, ¿no es cierto?, a lo mejor material con el cual yo les pueda aportar en algo. Así que en ese sentido no tengo ningún problema en dar una semana más de plazo, pensando en que a veces es un poco complicado conocer algunos conceptos, encontrar material, disponer a veces del internet para estar buscando material. Entonces, bajo esas, ¿no es cierto?, condiciones, la quise cambiar y darles una semanita más. ¿Alguien tiene alguna consulta o pregunta? Ya, entonces lo que vamos a hacer es que hoy yo tengo preparado una presentación siguiendo un poco el concepto de la clase del lunes, ¿ya? Que es propagación en frutales. Les voy a pedir que me avisen si se ve la presentación, por favor. Chicos, ¿se ve la presentación? Si alguno de ustedes me puede avisar, sí o no. Profe. Sí, profe. Ya, gracias. Entonces hoy día la clase que teníamos preparada es sobre propagación de frutales, y un poco en la clase anterior ya hablamos de esto, ¿no es cierto? Hablamos que existen distintos métodos de propagación, hablamos de propagación asexual, propagación sexual, ¿no es cierto? Dijimos que cuando hablábamos de propagación sexual estamos hablando de gameto femenino, masculino, que se mezclan, generan un embrión que está dentro de una semilla. La propagación en general a través de semilla es mucho más lenta, ¿ya? Y además de eso, era variabilidad genética. Por lo tanto, es una de las formas en que, si bien se utilizan para propagar frutales, no es la más utilizada dentro, ¿no es cierto?, de lo que veamos nosotros en el campo, por ejemplo. Generalmente la propagación a través de semilla se realiza, por ejemplo, en laboratorio, en investigación, a veces también en vivero, cuando, ¿no es cierto?, se está buscando en algún grado algún tipo de resistencia, por ejemplo, cuando pensamos en un patrón resistente, ¿ya? Eso también muchas veces se busca. Dentro de esta variabilidad, se busca encontrar, por ejemplo, una planta resistente, ¿ya? Sin embargo, muchas veces cuando ya encontramos una planta que cumple con todas nuestras condiciones, cumple con resistencia, cumple con buenos rendimientos, tienen buenos vigores, son plantas sanas, lo que nosotros hacemos es clonar, ¿no es cierto? Clonamos un individuo, utilizamos el material genético que existe y lo vamos, ¿no es cierto?, reproduciendo en este sentido. Y a eso le llamamos propagación vegetativa, propagación de tipo asexual, ¿ya? Cuando trabajamos con materiales vegetativos.
Y en ese sentido mencionamos diferentes métodos vegetativos de reproducción. Entre esas estaba el injerto, ¿no es cierto?, el acodo, estaba, por ejemplo, la propagación por contacto, ¿ya? Tenemos distintos sistemas de propagación. Cuando hablamos en general de árboles frutales, como yo les mencionaba, generalmente esta propagación muchas veces puede estar dada por, ¿no es cierto?, una parte que es raíz y otra parte que es, ¿no es cierto?, el injerto. A la parte que nos da la raíz le vamos a llamar patrón o portainjerto, y a la parte, ¿no es cierto?, que nos da la variedad, generalmente, como vemos en la fotografía, le vamos a llamar el injerto o la variedad, ¿ya? Eso principalmente cuando hablamos, ¿no es cierto?, de este método de propagación que se llama injerto. ¿Ya? Acá podemos ver, por ejemplo, una planta que se injertó y generó, ¿no es cierto?, un individuo grande, dominante dentro de lo que es su variedad. Y este proceso, ¿no es cierto?, en el cual unimos dos partes, se llama injertación. Y consiste simplemente en la unión perfecta, ¿no es cierto?, de dos partes, y que esta unión suelde, se quede soldado y quede pegado, una de ambas partes, ¿ya? Y formen como una costra, ¿no es cierto?, de unión. De esta manera, ¿no es cierto?, ambas partes quedan unidas por sus fluidos internos y, ¿no es cierto?, la parte de la variedad puede sobrevivir gracias a lo absorbido por las raíces. Y las raíces pueden sobrevivir gracias, ¿no es cierto?, a toda la parte aérea que realiza la fotosíntesis. ¿Ya? Y se genera esta especie de simbiosis en que ambas partes, ¿no es cierto?, funcionan en conjunto. En general, lo que se busca con este proceso de injertación es, a partir de dos individuos, generar solo uno. ¿Ya? ¿En qué se aplica en general la injertación? ¿No es cierto? Principalmente para propagar especies, como hablábamos antes, que en general no se prefiere propagar por semilla, ¿ya? Principalmente por muchos factores. A veces germinar una semilla es complicado, requiere de temperaturas, requiere a veces de métodos de propagación mucho más difíciles. En otros casos también hay especies que generan muy poquita semilla, entonces generaríamos muy pocos individuos a partir de solo uno. En otros casos también hay especies que no toleran, ¿no es cierto?, propagación fácil por estaca. Por lo tanto, ahí se utiliza solamente el injerto prácticamente. Y en algunas condiciones también, cuando buscamos, ¿no es cierto?, adaptar una especie a otra condición. En ese caso, ¿no es cierto?, vemos que, no sé, una especie es súper sensible a un suelo salino, preferimos, ¿no es cierto?, injertar sobre un patrón resistente a ese suelo salino. En general, ¿no es cierto?, como ven en la fotografía ahí, ustedes ven una imagen donde se observa el patrón en esta parte y su injerto, ¿no es cierto?, que creció por el ladito. Esto es súper común cuando ustedes compran plantas injertadas y las ven crecer. Perdón, como que se me corta el internet o no, si alguien me puede avisar, por favor. Si notan que está un poco cortado, me avisan a tiempo y así yo paro y veo si es que lo puedo arreglar. Acá la Romina me pregunta, ¿se escucha bien ahora? La Romina me pregunta, profe, disculpe, entonces el patrón lo sacan de un árbol cualquiera, o sea, dependiendo obviamente de las necesidades del cultivo. Claro, recuerden que existe una palabra bien importante que es
que sean compatibles ambas partes, ¿ya? Por eso no puede ser cualquier árbol, pero por ejemplo, si tú tienes un huerto hoy día de duraznos, ¿ya? Y de un momento a otro te diste cuenta que el durazno, a nivel, por ejemplo, de costo, te estaba saliendo muy alto el huerto, mucho costo para el valor en que tú podrías vender tu durazno. Tú dices, pucha, ya tengo un huerto completo de durazno, pero hoy día, por ejemplo, están pagando mejor el damasco. ¿Qué es mejor? Partir de una planta de cero, en donde yo voy a muchas veces a tener que esperar que genere una raíz, ¿no es cierto?, en mi suelo, que se desarrolle completamente, o cortar mis duraznos, dejar los tronquitos, ¿no es cierto?, aprovechar estas raíces que tiene la planta y solamente injertarle los damascos, por ejemplo, arriba, ¿ya? En ese caso, vale la pena, ¿ya? Pero existe, en este caso, esta palabra que es importante, que deben ser compatibles, ¿ya? Deben ser compatibles, por ejemplo, de la misma familia, a lo mejor, de la misma especie. Vamos a ver unos ejemplos más adelante, ¿ya? En general, el sabor en sí no debiera afectar, porque el sabor en sí viene dado, ¿no es cierto?, por la genética de las yemas de las células meristemáticas que forman esos tejidos. Y las células meristemáticas que forman esos tejidos van a estar dadas por la variedad que tú pones aquí arriba, por la variedad, por esto. Sin embargo, ¿cuándo, por ejemplo, podría haber una diferencia en sabor, ¿no es cierto? Algo así. En que quizás las raíces, por ejemplo, se alimenten, ¿no es cierto?, de distinta manera, alimenten de distinta manera al árbol en su parte aérea. Por ejemplo, sean muy buenas para chupar agua, entonces diluyen quizá, ¿no es cierto?, todo lo que pueda tener en el fruto. Puede ser más o menos dulce, ¿ya? Puede resultar quizá más o menos aromático desde el punto de vista que pensemos en que los aromas de la fruta y el azúcar de la fruta en general está muy relacionado con los procesos hormonales que ocurren dentro de una planta. Y ahí sí, esas señales, por ejemplo, hormonales, señales de maduración, sí van a estar relacionadas con el patrón, ¿ya? Todo lo que ustedes vean, por ejemplo, aquí que me dice más la... Martín preguntaba por el sabor. Bueno, ya ahí le respondí. Y dice, un ejemplo sería en relación a los cítricos. Claro, los cítricos, por ejemplo, se pueden injertar, pero en un mismo cítrico tú no vas a tener una naranja mandarina mezclada genéticamente. Tú vas a tener un árbol que por un lado genere mandarinas y por el otro lado genere naranjas. O genere mandarinas por un lado y el otro lado genere limones, por ejemplo. Pero no vas a tener una mandarina limón, no se mezclan sus genes. Porque esos tejidos van a venir de las células meristemáticas que tiene el injerto, que tiene la variedad. Cuando ustedes tienen un durazno, por ejemplo, no sé, el ejemplo este del durazno plátano, ese durazno plátano está modificado, se han modificado sus genes por distintos motivos. Puede haber existido algún tipo de un grado de polinización en el cual sus pólenes pueden haber mutado y se genera una variedad nueva, ¿ya? Pero no es producto en este caso del injerto, ¿ya? Espero haberle respondido esa consulta, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, el injerto lo vamos a poner sobre nuestro patrón, ¿ya? Y es importante, tal cual, ¿no es cierto?, dice acá, tener en cuenta que esto viene desde muchísimos años, ¿ya? Es un trabajo que se ha realizado desde hace muchísimos años por muchas generaciones. Obviamente hoy
porque tenemos una mejor también relación con lo científico, entendemos mucho más lo que pasa dentro de la planta. Antiguamente se hacía porque se probaban cosas, ya se jugaba mucho con la experimentación de algo. Entonces acá, por ejemplo, vemos lo que yo les mencionaba recién. Un huerto antiguo que quizá no estaba siendo productivo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la producción de sus frutos, se cambia. ¿A qué se cambia? Con, ¿no es cierto?, estructuras nuevas que yo voy a poner, ¿no es cierto?, pero utilizando estas raíces. Es como que ustedes se cambian, no sé, andan con zapatos, los zapatos son súper buenos, pero ustedes no se cambian los zapatos, se cambian, no sé, la polera, ¿no es cierto? Pero siguen utilizando sus zapatos porque esos son los que les sirven. En este caso, este zapato es el que le sirve al árbol. ¿Por qué? Porque este zapato ya creció, ya profundizó las raíces, es un tejido que está acostumbrado y ha sobrevivido muy bien con su resistencia a este tipo de suelo. Por lo tanto, en ese caso se aprovecha esto, ¿ya? ¿Qué más es importante mencionar, no es cierto? Que generalmente lo que nosotros buscamos en este caso siempre va a ser propagar una variedad, en este caso lo que estamos propagando es la parte que ponemos del injerto, es una variedad que obviamente no sea complicada en este caso de cicatrizar en el injerto y además, ¿no es cierto?, económicamente valga la pena hacerlo, ¿ya? En general, ¿no es cierto?, siempre debería este injerto beneficiarse de las características de los patrones para que sea válido, ¿no es cierto?, seguir ocupando el patrón. Si nosotros vemos que ese patrón nunca dio producción buena porque no era resistente, por ejemplo, a las condiciones del suelo, no podemos ocuparlo como patrón. Tenemos que sacarlo y ocupar otro, ¿ya? Siempre pensando en que ese patrón está en perfectas condiciones, funciona bien bajo esas condiciones, pero comercialmente a lo mejor no es bueno, no es productivo, ¿ya? Otra de las ventajas que tiene, ¿no es cierto?, este sistema de propagación es que permite muchas veces cambiar variedades, así de fácil, ¿no es cierto? Obviamente, porque es mucho más rápida la producción, ¿no es cierto?, que si partimos de una semilla o partimos de un arbolito pequeñito, ¿no es cierto?, que viene de un vivero y que todavía le queda mucho por procesar para crecer. ¿Qué condiciones en general debe tener un injerto frutal para ser exitoso? ¿Ya? Hay distintos puntos dentro de los cuales, ¿no es cierto?, destacamos los que están acá. Dice, primero, tanto variedad como patrón debieran ser siempre compatibles, que es lo que estábamos mencionando recién. Tanto la variedad como el patrón también, ¿no es cierto?, ojalá deben proceder desde el mismo material genético. Ambos deben ser sanos, libres de enfermedades, libres de virus. En caso, por ejemplo, que alguno de los dos muestre que tiene alguna enfermedad o virus, es preferible no propagar, ¿ya? En el caso del cambio, como dice acá, Martín pregunta por la compatibilidad. La compatibilidad, Martín, como lo mencionamos anteriormente, tiene que ver con que para propagar dos tejidos debe existir, ¿no es cierto?, algún grado de familiaridad genética, ¿ya? Por ejemplo, nunca les va a salir un limón sobre un manzano, ¿ya? Porque no existe familiaridad, claro, de la misma familia, de la misma especie, ¿ya? Generalmente hablamos de la familia y de la especie porque son, ¿no es cierto?, los rangos más cercanos que pueden haber, mucho más para atrás, ¿no es cierto?, como abrir el árbol familiar de cada uno de los frutos. Obviamente todos se originan del mismo, de la misma célula, pero en este caso, claro, el limón y una naranja me dice, sí, ahí sí, ¿por qué? Porque tienen ya una relación genética parecida.
vienen de las mismas familias, no son las mismas especies, pero al menos, ¿no es cierto?, pertenecen a un rango más pequeño si pudiéramos ir abriendo las familias, ¿ya? En este caso, por ejemplo, debemos hablar y mencionar el cambium. El cambium son estos tejidos que son capaces, ¿no es cierto?, en anillo de generar otros tejidos. ¿Se acuerdan que existían los cambium? ¿No es cierto? Cuando hablamos en fisiología hablábamos de los cambium, y el cambium está hecho por el xilema y el floema. En este caso, cuando hablamos de injerto frutal, el xilema y el floema, ¿no es cierto?, tienen una importancia radical en lo que es el injerto y el éxito del injerto. El área que pertenece a los cambium de cada uno de los injertos debe quedar, ¿no es cierto?, unida. El cambium del injerto con el cambium, en este caso, del patrón. Romina me pregunta, entonces, profe, ¿no todos los frutales son portainjerto? Recuerda que el portainjerto es el patrón, la parte de abajo. El patrón debe tener compatibilidad, ¿no es cierto? Debe ser compatible con la variedad. Cuando tú lo dejas como patrón, debe ser compatible con la variedad. Y el patrón, al ser compatible con la variedad, debieras tú poner, por ejemplo, sobre a lo mejor un membrillo, podría crecer un manzano, ¿ya? Porque ustedes se van a dar cuenta, los que están trabajando con el manzano o con el membrillo, se van a dar cuenta que pertenecen a las mismas familias. Ambos son pomáceas, ¿ya? Para la uva, sí, claro, la uva... ¿sí? Tengo una duda. El peral me aparece, yo lo estuve buscando porque me tocó ese fruto como rosácea y pomácea. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que el pomo las pomáceas están, ese nombre lo llevan por su fruto, porque es un pomo, ¿ya? Por cómo está estructurado su fruto, ¿ya? Por eso se llaman pomáceas, porque todas tienen el mismo fruto. Es como cuando tú hablas de es como el durazno, ¿no es cierto? Son los carosos o frutales de hueso. Está dado como su división, está relacionada con su fruto. Pero cuando se habla de las rosáceas, está relacionada con sus flores. Y en este caso, también se les puede llamar rosáceas. ¿Por qué está relacionado, dijo? ¿Cómo? Que no escuché justo esa palabra que dijo que las rosáceas están relacionadas con sus flores, con su forma de floración. ¿Ya? Y eso obviamente es parte de la taxonomía. ¿Se acuerdan cuando hablamos de taxonomía? Que la taxonomía de alguna manera es una clasificación, ¿no es cierto? ¿Cómo nos clasificamos? Por ejemplo, nosotros somos familia, por ejemplo, de los monos, pero no somos monos, pero pertenecemos, ¿no es cierto? Si abriéramos nuestro árbol genealógico, tendríamos un origen en común. Lo mismo pasa con las plantas. Y en este caso, para diferenciarse todas las plantas, existe la taxonomía vegetal. Entonces ahí van dividiendo desde una misma molécula, salen, ¿no es cierto?, que hablamos de los reinos vegetales, desde los reinos, y de ahí hacia abajo, ¿no es cierto?, empezamos a dividir el árbol genealógico. Y cada división está dada por distintas características. Y en este caso, una de las divisiones son las rosáceas. Y ahí hay una gran cantidad de árboles. No solamente están eso. Pero si tú, por ejemplo, dentro de las rosáceas hicieras más divisiones, te aparecerían las pomáceas dentro de todas esas divisiones. ¿Se entiende? Es una manera de ordenar, de darle orden y de clasificar
los distintos individuos con sus distintas características. ¿Ya? Entonces, siguiendo un poquito en el contexto en el que estábamos, una de las cosas más importantes en un injerto es relacionar el cambio del patrón con el cambio del injerto, para que estos estén unidos y de esta manera se pueda alimentar la parte de la raíz con la parte aérea. Si no quedan bien unidos, ese injerto no es exitoso y no les va a dar nada, y es súper común que pase también. Después, en general, de injertar, es súper importante proteger el injerto. Generalmente se utilizan cintas plásticas o pastas protectoras, ¿ya? Que es como un pegamento. Esto se hace principalmente con la intención de evitar la desecación. ¿Por qué? Porque esos tejidos van a perder mucha agua porque es una herida abierta. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es cerrar rápidamente esa herida, que no pierda agua y que cicatrice lo antes posible, que se junte muy rápido. Y de esta manera también prevenimos infecciones en esos tejidos que están abiertos. ¿Ya? Después, ¿no es cierto?, es importante cuidar y proteger. Si nosotros vemos que el plástico, por ejemplo, está húmedo por la parte de adentro, cambiarlo porque esa humedad podría, ¿no es cierto?, generar algún hongo. Es muy importante que lo traten tal cual una herida que uno se hace en la piel y se junta, por ejemplo, la piel de un corte y uno quiere que esta piel cicatrice y sane bien. Lo mismo va a pasar en este caso con la planta, ¿ya? Dice Isaías que le puso barro. Sí, también se ocupa el barro. Pero, ¿qué pasa con el barro? Que en ese caso, ese barro podría no estar tan limpio si tuvieras una herida. Si tú tuvieras una herida, ¿te echarías, por ejemplo, no sé, barro en la herida? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese barro puede tener algún hongo, por ejemplo, o una bacteria, y en vez de ser bueno en ese caso, podría infectar la herida. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. No es necesario poner, en este caso, barro. ¿Ya? El barro se pone simplemente porque baja la temperatura, baja la desecación, ¿ya? Pero no es tan necesario hacerlo de esa manera, ¿ya? Eso estamos hablando de injerto, ojo, ¿ya? Entonces, en este caso, es importante, ¿no es cierto?, conocer, como dijimos, las compatibilidades, conocer los cuidados al momento de injertar. Uno de los cuidados que nos mencionamos recién es, por ejemplo, que las tijeras o los cuchillos que se ocupan deben estar muy bien afilados y los cortes deben ser unos cortes precisos, ¿ya? Que sean de un solo corte, porque de esa manera, ¿no es cierto?, es mucho mejor el enganche de ambos cambios bajo, ¿ya? En general, vamos a encontrar distintos tipos de injertos, ¿ya? Acá, por ejemplo, dice, evidentemente lo ideal es sobre todo injertar púas. Cuando injerto púas, injerto como lo que vimos acá, ¿ya? Esto es una púa larga, pero es una púa. Si yo solamente, por ejemplo, pusiera acá esto, si yo solamente pusiera eso, es un injerto de yema. Esto es un injerto de púa. Ya lo vamos a ver ahora para que lo tengamos más claro. Deben ser de la misma familia, ¿no es cierto? Es decir, como una variedad de manzana sobre otra variedad de manzana, en ese caso. Podría ser, ¿no es cierto?, también en algunos otros casos, que podrían ser de la misma especie, que es mucho más específico, ¿ya? Pero podrían, por ejemplo, compartir. Acá, para ver una floración, piensa tú que, por ejemplo, este tejido que tú ves acá es contéstenme ustedes, ¿es una rama o es un ramo?
Un ramo. ¿Es un ramo? ¿Todos coinciden con que es un ramo, chiquillos? ¿Qué diferencia existe entre una rama y un ramo? Que el ramo crece de una rama, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más coincide con eso? Nosotros generalmente hablamos de ramos, ¿no es cierto? Cuando es este tejido, ¿no es cierto? Es el brote, el último brote, que está lleno de yemas que van a brotar. ¿Ya? Eso para nosotros es el ramo. Y lo que sostiene los ramos son las ramas. Y ahí encontramos distintas ramificaciones. Ramas primarias, ramas secundarias, ¿ya? Entonces, en este caso, este ramo que ustedes ven acá va a brotar. Apenas esto cicatrice, va a mostrar sus ramas, sus brotes nuevos, porque esto ya trae la información genética en sus yemas que tiene que brotar. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Cada una de estas yemas que está acá debe brotar esta temporada, porque así viene la información. Entonces, si ustedes hicieran este injerto, por ejemplo, cortan durante el otoño, ¿ya? Cortan durante el otoño, ponen sus púas. En la primavera que viene, esto debería brotar, porque esto ya viene con la información genética que tiene que brotar. Después de brotar, obviamente esto tiene que seguir sobreviviendo, porque tiene que alimentarse de la raíz. ¿Ya? Pero al principio les va a brotar inmediatamente. Acá, por ejemplo, hablamos de otra compatibilidad exitosa que en general puede ser que todas las especies de árboles del mismo género, ¿ya? Por ejemplo, los cerezos y los guindos, ¿ya? Los cerezos y los guindos necesitan ser mucho más específicos en sus patrones, en general, ¿ya? Solamente se pueden injertar sobre su mismo género, cerezo sobre cerezo, guindo sobre guindo, ¿ya? A diferencia de sus otras especies de prunus, en este caso, que pueden, por ejemplo, ponerse un durazno sobre un damasco, ¿ya? En general, estas dos opciones, ¿no es cierto?, son excepciones. Y aquí, a modo de recuerdo, ¿no es cierto?, tenemos que lo más específico que encontramos en la especie, un poquito más amplia la familia, metemos el género, ¿no es cierto? Un poquito más grande, ya está la familia. Entonces, generalmente nosotros hablamos que hasta la familia se considera, ¿no es cierto?, un buen injerto. Hay algunos que ya sienten que si yo, por ejemplo, mezclo una especie con otra familia, ¿ya? Unas familias con otras familias, en este caso, quizás no prendería el injerto, como dice, ¿ya? Por ejemplo, árboles de una misma especie, acá, de un mismo género, como almendros, melocotones, que son los duraznos, albaricoques, que son los damascos. De hecho, lo quise dejar así porque generalmente yo los cambio. Le pongo durazno, le pongo damasco. Pero para que ustedes más o menos ya se empiecen a relacionar que el melocotón, ¿no es cierto?, es el durazno y el albaricoque es el damasco, ¿ya? Todos ellos, estos tres ejemplos, son del género Prunus, pero de distinta especie, ¿ya? Y en este caso, injertos de árboles de distintas familias, ¿no es cierto?, también pueden llegar a brotar, pero en algunos casos brotan, como les mencioné yo, y más adelante el patrón rechaza el injerto, y eso también puede pasar. Aquí, a modo de ejemplo, ya hay algunas compatibilidades que ya están dadas y estudiadas. Me quedó muy pegado esto.
Ya, pero no importa, es igual, se entiende bien. El almendro, por ejemplo, se puede injertar sobre el almendro, el durazno, el damasco, el ciruelo, el nectarino, ¿ya? El paraguayo, que es un tipo de durazno, que no sé si alguno de ustedes lo ha visto, que son unos duraznos como chatitos, como planos, ¿ya? Y el endrino, que yo lo quise dejar, pero es un arbusto que es muy parecido, por ejemplo, como al arándano, para que se hagan una idea, ¿ya? El naranjo se puede injertar sobre naranjos, mandarinos, limoneros, pomelos, cítricos en general. Se dan cuenta que ahí hay un grado, ¿no es cierto?, de acercamiento con sus familias en general, ¿ya? Luego el peral se puede sobre peral, membrillo, níspero y espino albar, que es un tipo de espino, ¿ya? Que es menos común para nosotros en temas de frutales, son más que nada arbustos. Lo otro, el melocotón, que es el durazno, ¿no es cierto? Está mencionado acá arriba. Se puede injertar sobre otro durazno, sobre almendros, nectarino, este otro durazno que yo les mencionaba acá arriba, ¿no es cierto? Que es un durazno aplanado, sobre ciruelo, sobre damasco. Y el paraguayo, lo mismo, ¿ya? Aquí existe una compatibilidad dentro de lo que son los grupos de frutales. También acá tenemos ciruelos, membrillos, damasco, ¿no es cierto?, limonero, y fíjense que los cítricos en general no se injertan sobre, por ejemplo, un membrillo o un durazno, ¿ya? Tiene que existir una compatibilidad entre estos grupos. Sin embargo, existen también otros frutales que no aceptan compatibilidad con otras especies, con otras familias, ni con, ¿no es cierto?, otros géneros, ¿ya? Y en estos casos, ¿no es cierto?, se deben plantar sobre un patrón franco, como lo que veíamos anteriormente, sobre una planta que ya nació y penetró ese suelo desde una semilla en adelante, ¿ya? No asume, ¿no es cierto?, estar de alguna manera injertado sobre otra especie, ¿ya? En este caso van a ser manzano sobre manzano, tal cual como ustedes ven ahí el listado, ¿ya? Así que hay que ser riguroso en eso, porque o si no, si ustedes quieren practicar ya los injertos, no van a ser exitosos en un injerto si, por ejemplo, pusieran un manzano sobre un nogal, ¿ya? Porque no lo va a asumir, no va a aceptar en este caso, el patrón, el injerto que ustedes están poniendo, ¿ya? En general, los injertos, como mencionamos anteriormente, podemos ver varios tipos de injertos, ¿ya? Hay dos grupos principales, que son los que están mencionados acá, el de tipo púa, que es como el que ven acá arriba, en donde yo inserto en alguna parte de mi patrón, ¿no es cierto?, una especie como de estaca o púa, tal cual como dice, ¿no es cierto?, el nombre. Este trozo de rama debe tener al menos un año y debe tener yemas, porque si no, no sirve de nada, ¿ya? Y luego tenemos el segundo tipo de injerto, que es un injerto más delicado, es más pequeñito en general, porque es un injerto de yema. O sea, yo saco una yemita de aquí, de este tejido, y la pongo en el patrón, tal cual como ustedes ven en el dibujo de acá abajo. Esto es un injerto de púa, injerto de yema, ¿ya? Acá vamos a ir viendo que injertos de púa, existen muchos tipos de injertos de púa, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, los injertos de púa son también en muchos casos llamados de hendidura, que son como esto de acá, donde yo meto tal cual, así como un poco a presión, porque esto me tiene que quedar apretado, el pedacito, ¿no es cierto?, de mi púa o de mi estaca, ¿ya? Se parece mucho como una estaca también, porque este tiene al menos 2 a 3 yemas, y lo que yo hago es un corte, en este caso, como el que ven acá, y lo inserto de tal manera que el cambio vascular de la variedad toque
y esté en contacto con el cambio vascular del patrón. Y ustedes miran, ¿cómo sé dónde está el cambio vascular? Bueno, porque ustedes hicieron fisiología vegetal y les fue muy bien. Entonces ahora saben por dónde va el cambio vascular de una planta dicotiledónea. ¿Dónde va el cambio vascular de una planta dicotiledónea, chiquillos? ¿Cómo, profe? ¿Por dónde va el cambio vascular de una planta dicotiledónea? ¿De un tallo? ¿Cómo está organizado el cambio vascular? Si yo corto un tallo por la mitad, ¿dónde está el cambio vascular? ¿Cómo sé yo cuál es el cambio vascular? ¿Nadie se acuerda, chiquillos? ¿Dónde está el cambio vascular de un tallo de planta dicotiledónea? ¿En el cilindro vascular? ¿Y qué es cilindro vascular? Es Así que me como que me acuerdo. lo explique, que es como que me respondes una pregunta, pero con otra. Yo quiero que me digas físicamente. Si yo corto un tallo por la mitad de una rosa, que es una planta dicotiledónea, corto una rosa porque la quiero injertar. ¿Cómo al mirar el tallo por arriba, ¿no es cierto? El círculo ese que tú me dices, ¿cómo yo sé por dónde va el cambio vascular? ¿Está en el centro del tallo? ¿Está, por ejemplo, formando una cruz? ¿Está de manera anillo circular? ¿Cómo lo encuentro, el cambio vascular? No está en el centro, dice la Romina. Bien, no está en el centro, porque en el centro generalmente encontramos tejido medular, solo médula. Martín dice en anillo. Muy bien, el anillo, este anillo, chiquillos, es lo que hace crecer a la planta. Recuerden, el cambium vascular es lo que hace crecer a la planta en grosor. Por lo tanto, es un anillo y es lo que muchas veces vemos. Si cortamos un tronco, vamos a ver que el tejido de adentro tiene otro color al tejido de afuera. Lo que lo hace diferente es el cambio vascular, es el anillo concéntrico que está acá. Fíjense donde yo estoy mostrando. ¿Ustedes ven mi puntero del mouse? Aquí. Ahí, en esa línea que hace el cambio aquí abajo, aquí está el cambio vascular. Si uno lo proyectara, ¿no es cierto?, haría esto. Todo eso es el cambio vascular. ¿Y qué es el cambio vascular? Es una línea de células que está formando un anillo, ya como un collar, que si ustedes pusieran aquí un collar de perlitas, cada perlita una célula. Ese anillo lo que hace es tener la capacidad, está hecho de células meristemáticas y tiene la capacidad de generar nuevos tejidos y esos tejidos que sean diferenciados. Si yo veo esto, ¿no es cierto? Aquí tengo mi cambio vascular. Por eso los injertos se ponen por los lados. Fíjense. ¿Por qué este injerto no lo pusieron aquí? Porque ahí no hay cambio vascular. Aquí en el centro no hay cambio vascular. El cambio vascular está por acá. Fíjense, está formando este círculo. Por eso el injerto se pone aquí, porque busca encontrar el cambio vascular del patrón. Fíjense cómo es el corte de la púa. Es a lo largo porque así queda como enganchado adentro, con presión, ¿no es cierto? Pero además, fíjense que aquí está el cambio vascular del tejido que ustedes cortaron. Porque el centro es la médula, ¿no es cierto? Este centro es la médula. La Romina pregunta, ¿por qué lo cortan así? Es un tipo de corte. Ese corte es para que cuando tú abres el patrón,
aquí, fíjate, que aquí, fíjate cómo es el corte. Se abre, no se le saca un pedazo a este patrón. Lo que se hace con un cuchillo muy afilado, el patrón se corta por la mitad. Lo que se hace aquí es que aquí se abre a la mitad el patrón. Y con presión de la misma púa, tú la metes a presión aquí, ¿no es cierto? Y por eso queda este dibujo. Fíjense, que el mismo dibujo, ¿no es cierto?, que se genera aquí. Eso es. Y yo así hago un injerto de púa de tipo hendidura. Ese se llama de hendidura, el que ustedes están viendo acá en la fotografía. ¿Ya? Aquí podemos ver distintos tipos de injertos de púa. Los que están nombrados acá también. Dice, de corona o de corteza. Fíjense el de corona o de corteza. Como dice su nombre, ¿ya? Acá no se hace el corte así. Lo único que se hace acá es sacar un pedacito de corteza. Fíjense. Solo un pedacito de la corteza del árbol y vamos a llegar a su tejido más vivo que está dentro. Y pongo un pedacito de corteza de otro árbol. Y miren cómo me queda. Lo pego, lo amarro bien a presión y listo. Eso se llama de corteza o de corona. Este, por ejemplo, no sé si está acá. Sí, de costado o lateral. Este. Fíjense el corte. Se le saca un pedacito acá, ni siquiera. Solo se hace un corte hacia adentro, como una herida que uno a veces se hace con un cuchillo en la piel, que a veces uno se corta, por ejemplo. Lo mismo. Es como que si en esa herida ustedes metieran por el ladito una púa. Y luego tenemos otro muy conocido, que es el injerto inglés, o a la inglesa, que se llama. ¿Ya? Que darle esta especie de corte, ¿no es cierto?, a ambos lados y hacerlo calzar, así como una llave cerradura. ¿Ya? Entonces esto, por ejemplo, ahí se junta. Se mete esta puntita aquí, ahí, y se engancha. Y ahí se cierra. ¿Ya? Este es el púa simple, que pongo la púa a un lado, y este es púa doble, o hendidura doble. Ocupo los dos lados, ¿no es cierto?, del cambio vascular. ¿Ya? Luego tenemos el segundo ejemplo, que es el injerto de yema. El injerto de yema, en este caso, también tiene distintos tipos de injerto de yema. ¿Ya? Acá vamos a ver el que se llama el injerto de yema de escudete o de yema. ¿Ya? Y vamos a ver, por ejemplo, que este que vemos aquí nosotros es el de escudete y de yema, que es como el que vimos en la fotografía también, en la primera que les mostré. Selecciono la yema que voy a injertar, paso 1, paso 2, paso 3, tengo mi yema. ¿Ya? En estos 3 pasos, lo que yo hice fue seleccionar mi yema. Luego, teniendo el patrón, lo que yo hago generalmente, aquí podemos encontrar distintos cortes. Puede ser un corte en T o un corte en T invertida, ¿ya? En donde la T está al revés, ¿ya? O puede ser, ¿no es cierto?, un doble T, donde yo abro este pedacito de piel, tal cual como está acá. Esto es que yo abro la piel, así como por dentro, ¿ya? Entonces, en el espacio que queda acá, donde yo encuentro mi cambio vascular, pongo mi yema, aquí. Ahí yo puse mi yema, ¿ven? La pongo y la cierro, ¿no es cierto?, dejando solo esa puntita de la yema afuera. Lo cierro bien, lo aprieto bien y lo aprieto bien y dejo la yema, ¿no es cierto?, expuesta, ¿no es cierto?, solamente ese lugar hacia afuera. Y el tercer tipo de injerto de yema es el de tipo chip o astilla, que es lo que ven acá. Que yo le saco, por ejemplo, en este caso, le saqué una lonjita a mi patrón,
una lonjita de corteza, y sobre esa misma lonjita pongo una yema, del mismo porte. Por eso se llama de chip o de astilla, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto? En general, es muy importante mencionar, como me preguntaba aquí, la Romina parece que es, ¿cuál es más común? ¿Ya? Generalmente, mucho más rápido y más sencillo, ¿ya? El destaca. ¿Ya? Se hace mucho en el campo, andar con una muy buena cuchilla, una buena pitilla o una buena cinta, ¿no es cierto? Y con eso ya bastaría para tener un buen, en este caso, injerto, ¿ya? El de yema es un poco más delicado, principalmente también porque se puede hacer en distintas etapas. Por ejemplo, este de acá se podría hacer, ¿no es cierto?, más en invierno, ¿ya? Principalmente, ¿no es cierto?, porque más acercándose a etapas de invierno, primavera, ¿ya? Y los otros son un poquito más complicados en el sentido de que vamos a encontrarnos con yemas dormidas, ¿no es cierto?, yemas ya activas. Hay distintos momentos para realizar uno o el otro, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, el segundo ejemplo de cómo realizar propagación vegetativa, y es lo que conocemos como esqueje o estaca, ¿ya? En general, el esqueje o estaca es un método de multiplicación vegetal que consiste en tomar una porción de la planta, en general un trozo de tallo, ¿ya? Y conseguir que este tallo genere raíces, como los que ven aquí ustedes en la imagen, ¿ya? En general se llama, dice, esqueje o estaca o estaquilla al trozo de tallo, de hoja o de raíz que se pone a enraizar. Y esa es la principal razón, ¿no es cierto?, que lo va a diferenciar en este caso de un injerto. En un injerto hablamos de dos partes. Acá hablamos de solo un individuo que tiene que generar sus propias raíces. Estas raíces son raíces adventicias, ¿ya? Porque no vienen del embrión, no vienen de la semilla, ¿ya? Y en este caso vamos a encontrar principalmente tres diferencias en estas tres imágenes principalmente, que son tres tipos de esquejes distintos, ¿ya? Vamos a hablar de un esqueje leñoso, cuando, ¿no es cierto?, generalmente venga, ¿no es cierto?, como este, de una planta con características leñosas, ¿ya? Con madera dura, ¿no es cierto? Pero principalmente debe tener yemas, fíjense, tiene yemitas aquí, porque eso nos va a dar a nosotros, ¿no es cierto?, la producción. Luego tenemos un esqueje que se reconoce como semileñoso, que es como estos arbustitos que existen, ¿no es cierto?, de los cuales podemos sacar, como que nos dicen a uno, saque una patillita. ¿Has visto alguna vez que le dicen, saque una patillita? Bueno, eso es un esqueje semileñoso, ¿ya? Y luego tenemos esquejes que son esquejes de raíz, ¿ya? Que es un pedacito de raíz que de alguna manera, si yo lo expongo a la luz, me va a generar una parte vegetativa, y lo que queda siempre abajo en el suelo va a seguir generando raíces, ¿ya? En este caso vamos a verlos por separado, principalmente porque tienen distintos requerimientos, ¿ya? Si nos vamos al esqueje leñoso, que es el primero que vimos aquí, este debe ser, ¿no es cierto?, principalmente usado en hojas, se usa mucho en plantas de tipo caduca, ¿ya? Plantas que pierden sus hojas en otoño, ¿ya? Pero también se utiliza en algunos casos en hojas en perennes, ¿ya? Pero principalmente se ocupa mucho más en plantas caducas. El material normalmente se toma en otoño, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, lo que se hace es que se le sacan sus hojas en el caso que, por ejemplo, fuera perenne, ¿ya? Cuando los árboles están desprovistos de hoja es cuando estos esquejes se forman. Se cortan ramas,
idealmente de más de un año, ¿ya? Y estas ramas más o menos se pueden dejar hasta unos 60 centímetros, siendo súper normal tener estacas entre 20 y 40 centímetros, ¿ya? Eso como lo general. Idealmente el vigor de esa rama debiera ser de, no sé, un lápiz Bic, como que ese es el diámetro que es bastante sano y óptimo de grosor de una rama para generar estaca. Luego, las bases siempre se cortan, ¿no es cierto? Como justo por debajo de un nudo, ¿ya? O yema, y el corte superior debería ser de unos 2 centímetros por sobre el último nudo, ¿ya? Generalmente se recomienda, ¿no es cierto? Las bases, ¿no es cierto? Tener cortes en bisel, como un poco bien marcado, ¿no es cierto? El corte, bien sano, y en algunos casos puede o no llevar madera al corte, como los que ven acá arriba, ¿ya? Puede ser recto, como el que ven acá, puede ser en talón o tacón, que es cuando uno alcanza a sacar madera vieja, ¿no es cierto?, para la rama, y en algunos casos también pueden llevar un pedazo de madera vieja, pero mucho más pequeño, ¿ya? En árboles de hoja perenne generalmente se quitan menos hojas, no todas, no sirve porque la hoja caduca no va a tener rama, o sea, no va a tener hojas porque la sacamos en otoño, y en hoja perenne, por ejemplo, un limón, podrían dejarle las primeras hojitas, ¿no es cierto?, que están en la punta. El resto, todas se deben sacar de esos 40, 60 centímetros de rama, ¿ya? Las estacas en general se pueden plantar al aire libre o encubierto. Siempre al aire libre directamente al suelo, esperando que enraíce, o encubierto cuando a veces preferimos, ¿no es cierto?, tenerlas en un invernadero bajo maceta. Principalmente las diferencias que tienen uno del otro es la exposición a las temperaturas frías que puedan tener, ¿ya? Pensemos en que climas cálidos, ¿no es cierto?, donde los inviernos son más bien moderados, no hace tanto frío, se puede plantar al exterior, ¿ya? Pero hay que mantener un suelo bien preparado, ¿no es cierto? Ojalá, porque lo que estamos queriendo hacer es que enraíce, ¿ya? Entonces se trata de buscar un sustrato muy suave, muy liviano, ¿ya? Muy bien preparado. En general, si el clima, por ejemplo, llega a ser muy frío, es mejor esperar un tiempo, guardarlas en un frigorífico y esperar a principios de primavera para exponerlas al aire libre, ¿ya? En general, si las van a guardar, tal cual como dice acá, es importante ponerlas todas ordenadas en un paquete, orientadas siempre, ¿no es cierto?, en algún sentido en que sepamos cuál es la parte que va a ir a la raíz y cuál es la parte, ¿no es cierto?, que va a ir hacia la parte aérea, la que va a formar la canopia. También se pueden ustedes ayudar de distintos tipos de hormonas de enraizamiento, ¿ya? Que pueden, por ejemplo, las que están acá, pueden ser líquidas o sólidas, y basta con humedecer la base de la ramilla, que es 2 a 3 centímetros aproximadamente. Si ustedes eligen, por ejemplo, propagar estos esquejes y tenerlos en un lugar cubierto, ¿no es cierto?, idealmente deben siempre utilizar una bandeja, una maceta, ¿ya? Y ponerlas, ¿no es cierto?, en un lugar más bien protegido de los fríos del invierno, ¿ya? Y recuerden que esto lo que se hace todo es prácticamente en invierno. Entonces, en este caso, lo que se usa es, obviamente, sustratos, ¿no es cierto?, que tengan relación con un buen drenaje y, ¿no es cierto?, un sustrato liviano y suave para que fomente el desarrollo radicular, ¿ya? Entonces, en este caso, se puede preferir una mezcla de arena con turba y también, ¿no es cierto?, en algunos casos, perlita con arena, ¿ya? Y obviamente siempre ayudarse de alguna hormona de enraizamiento si es que existiese la posibilidad de hacerlo, ¿ya? A finales del siguiente otoño, entonces, se llevan los esquejes, en este caso, ya enraizados,
¿no es cierto?, a un vivero en donde ahí ya se espera, ¿no es cierto?, a su próxima plantación, ya una vez enraizado. Acá ustedes pueden ver esquejes semileñosos, ¿no es cierto?, en donde generalmente, como yo les menciono, uno va al campo a veces y uno dice, saque una patillita nomás, y eso lo pone uno a veces en agüita, ¿no es cierto?, y genera raíces. Eso es un esqueje semileñoso, ¿ya? Generalmente se usa mucho en especies más bien arbustivas. Acá los esquejes semileñosos se colectan principalmente en primavera, a principios de verano, o sea, en esta época uno podría sacar un esqueje semileñoso, ¿no es cierto? Y principalmente, ¿no es cierto?, está expuesto a climas templados, más bien cálidos. Se cortan estacas mucho más cortitas, más pequeñas, ¿ya? En general con 15 centímetros, pero debe siempre tener, ¿no es cierto?, estas yemas que están entre los entrenudos. El corte generalmente siempre por debajo de un nudo y, ¿no es cierto?, siempre quitar las primeras hojas, ya que esas hojas, ¿no es cierto?, van a ser los lugares en donde se van a desarrollar las raíces. Es importante en este caso también utilizar hormonas de enraizamiento si es que fuese necesario, ¿ya? Si ustedes ponen la estaca, en este caso el esqueje igual les va a enraizar. La hormona en este caso sería para ayudar a que esto sea aún más exitoso, ¿ya? Las hormonas en general se venden en polvo y en líquido, como les había mencionado antes, y, ¿no es cierto?, ayudan a que esto sea mucho más efectivo. Siempre pensar en que, como estamos formando raíces de tipo adventicia, el sustrato que estemos utilizando debe ser liviano, con capacidad de buen drenaje, ¿ya? Ojalá con propiedades nutritivas también, ¿ya? Siempre tener en cuenta que las macetas en donde ustedes van a hacer estos esquejes para que enraíce, no deben nunca estar directamente al sol, ¿no es cierto? Y ojalá no exponerlos al aire, ya que la idea es que esta plantita, ¿no es cierto?, baje al mínimo su nivel de transpiración. Recuerden que esta plantita aún no tiene raíces, las va a formar. Y en el caso de no tener raíces, ¿no es cierto?, no está absorbiendo agua, por lo tanto se deshidrataría muy rápido si ustedes la exponen a muy altas temperaturas. Por lo tanto, debe estar a baja, o sea, a una temperatura óptima, ¿no es cierto?, con ojalá una muy alta humedad para que no transpire. Entonces, de esa manera, idealmente hay que estarla regando con una lluvia muy fina y ojalá cubrirla con una bolsa plástica o a modo de invernadero, ¿no es cierto?, generarle una sensación de un metabolismo un poco más bajo, ¿ya? Principalmente para que no transpire. Las temperaturas, ojalá alrededor de 20 grados, no más, para que el metabolismo de la transpiración de la planta se baje al mínimo. Recuerden que no tiene raíces todavía, por lo tanto, si quieren que enraíce, no deben hacer que la planta transpire mucho. Y generalmente entre 15 y 45 días, ¿no es cierto?, el esqueje podría ya estar desarrollando raíces en su base. Bueno, y ahí ya la planta, si esperan un poco más, podría estar ya lista para trasplantarla, ¿no es cierto?, cuando ya aproximadamente, ojalá esta planta tenga 40 centímetros más o menos en una maceta, ya lo puede estar ocupando, ¿ya? En este caso, es importante, ¿no es cierto?, pensar en que el suelo al cual ustedes van a trasplantar esta planta también tiene que tener una humedad alta al momento del trasplante y tener un grado de mullimiento también bastante importante, ¿ya? Luego acá tenemos el último esqueje, que es el esqueje o estaca de raíz, en donde finalmente las estacas de raíz se toman entre otoño y primavera, que lo que se corta de alguna manera son raíces con grosores, ¿no es cierto?, idealmente de un lápiz B, en donde estas raíces, ¿no es cierto?, que ya están con un grado de lignificación mayor
idealmente, ¿no es cierto?, se dividen en pedacitos de 50 centímetros y se dejan con un sustrato, ¿no es cierto?, que ayude a que este proceso se realice mucho más rápido, ¿ya? Es importante en este caso que ustedes pongan esta raíz de manera vertical, ¿ya? Tal cual como ustedes lo ven ahí en la fotografía, este pedacito, ¿no es cierto? Y esas plantas, al tener también células meristemáticas, van a ser, ¿no es cierto?, capaz de diferenciarse en nuevas raicillas. Así que terminamos con la clase de hoy. No sé si alguien tiene más consultas. Voy a leer aquí si es que existe alguna que no he leído. Casi todas las personas hacen esquejes semileñosos. Claro, son esquejes que generalmente se hacen con plantas con un carácter más bien arbustivo, ¿ya? Muchas veces cuando, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, las vides, ¿no? Las plantas de vid, se hacen estacas con material leñoso, ¿ya? Se corta en la poda, todo el material de poda se utiliza en ese caso para hacer estacas. Prácticamente las estacas de otoño, todo lo que es material que se utiliza en el otoño es de tipo leñoso. Lo que se aproxima mucho más a la primavera, ahí se utiliza, ¿no es cierto?, material de tipo mezclado entre leñoso y semileñoso, ¿ya? Ya, chicos, ¿alguien más tiene alguna consulta? Porque con eso terminamos la clase de hoy. Así que también les agradezco su participación. Muchas gracias. Gracias, profe, por su clase.